Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión. Es un tema, pues, un tanto innovador. Realmente se ha hecho esto de la fermentación de precisión desde hace ya algunos años para la obtención de algunos medicamentos. Es una tecnología que se está aplicando cada vez más a la industria de los alimentos y es importantísimo. En sí, sí es un tema que para la tecnología de alimentos tradicional, que es agregar ingredientes, pues esta tecnología permite crear ingredientes y estos ingredientes, sobre todo el alcance de esto es que también repercute en la ecología. Esto es lo que es muy importante, es lo innovador, que tiene muchas promesas hacia el futuro y desde luego tecnológicamente pues es algo complejo, pero es algo posible. O sea que el futuro ya nos está alcanzando con esta conferencia y para ello nadie mejor que el ingeniero químico Eduardo Molina Cortina, que nos hable del tema. Tiene una vastísima experiencia, es una persona sumamente didáctica y estoy muy segura que va a ser de gran aprendizaje para todos nosotros. Porque está, ahora de viaje de trabajo, pero, igualmente se las compartimos. No habrá un espacio de preguntas, para que ustedes pregunten, pero se hicieron las preguntas más, em, de primera mano que se nos pudieran ocurrir. Pero igualmente la conferencia es una joya. Entonces, mucho les agradezco su presencia. Muchas gracias y Cris, para que lo presentes, por favor. El ingeniero en química Eduardo Molina Cortina tiene una licenciatura en ingeniería química por la Universidad La Salle, un diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es científico en alimentos certificado por el Institute of Food Technologies. Es experto académico del diplomado en aditivos por la UNAM. Imparte la asignatura de endulzantes de alta intensidad en la UNAM. Tiene experiencia docente en UNAM, Universidad Simón Bolívar, Universidad La Salle y Universidad Iberoamericana. Imparte roles de liderazgo en México de The International Life Science Institute, la Asociación de Tecnólogos en Alimentos de México y es presidente del Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria y Salud. Actualmente, es en soya de la Asociación Mexicana de Soya y es director de La Victoria. Buenos días a todos, mi nombre es Eduardo Molina. Es un placer realizar para ustedes esta presentación y agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y a la doctora Pilar Milke por invitarme a participar en estas sesiones académicas. Iniciemos nuestra sesión. Imaginen por un momento que podemos diseñar y producir los componentes más nutritivos, funcionales y valiosos de nuestros alimentos, proteínas, grasas, vitaminas, enzimas, con una fracción del impacto ambiental que conocemos. Imaginen hacerlo sin depender de la volatilidad del clima, de la geografía o de las enfermedades que afectan a la ganadería. Y en muchos casos, sin necesidad de animales en absoluto. Esto no es una visión de un futuro lejano, no es ciencia ficción. Es una revolución biotecnológica que ya está en marcha, una que se encuentra en la fascinante intersección de la biología sintética, la nutrición clínica y la tecnología alimentaria avanzada. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la fermentación de precisión. Como profesionales de la salud y la alimentación,
todos somos profundamente conscientes del desafío monumental que enfrentamos: alimentar de manera sostenible y nutritiva a una población mundial que se acerca a los 10.000 millones de personas para el año 2050. La demanda de proteínas de alta calidad se duplicará y nuestro sistema de producción actual, especialmente la ganadería intensiva, ya está llevando al planeta a sus límites ecológicos. Este sistema es responsable de casi un cuarto de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y es el mayor consumidor de tierra arable y agua dulce del mundo. Necesitamos urgentemente una disrupción inteligente, escalable y sostenible. Y esa disrupción está llegando a través de la evolución de una de las tecnologías más antiguas y confiables de la humanidad: la fermentación. La fermentación de precisión está reescribiendo las reglas de la producción de alimentos a nivel molecular. Pensemos en lo que esto significa. Históricamente, nuestro sistema alimentario ha sido un sistema de cosecha. Cosechamos plantas, criamos y sacrificamos animales y extraemos los componentes que necesitamos. La fermentación de precisión representa un cambio de paradigma fundamental hacia un sistema de fabricación. No extraemos moléculas, las construimos. A través de la ingeniería biológica, esta tecnología nos permite instruir a microorganismos para que se conviertan en fábricas celulares y creen moléculas que son 100% bioidénticas a las que tradicionalmente obtenemos de fuentes animales o vegetales. Piensen en ello, no como una imitación, sino como una replicación a nivel molecular. Las palabras clave aquí son escalable, eficiente y ecosostenible. Escalable significa que podemos desacoplar la producción de alimentos de la geografía, del clima y de las crisis geopolíticas. Podemos producir proteínas lácteas en el desierto siempre que tengamos la infraestructura. Esto crea una resiliencia sin precedentes en nuestra cadena de suministro. Eficiente. La eficiencia en este contexto significa control. En un bioreactor, cada variable está monitorizada y optimizada: temperatura, pH, nutrientes. Esto se traduce en una producción predecible, consistente y de alta pureza, lote tras lote. Esto elimina la variabilidad inherente a las materias primas agrícolas y para la nutrición garantiza un producto final limpio y seguro. Ecosostenible, que es quizás el pilar más urgente. Como veremos en detalle más adelante, estamos hablando de reducciones drásticas en el uso de agua, tierra y emisiones de gases de efecto invernadero. Es un cambio de orden de magnitud en la sostenibilidad de la producción de nutrientes. Así que, como mencioné, esto no es ciencia ficción. Es una revolución que ya está en marcha y que tiene el potencial de resolver algunos de los desafíos más grandes que enfrentamos como especie. Para entender qué hace tan especial a la fermentación de precisión, es útil situarla dentro del espectro más amplio de la fermentación y diferenciarla claramente de sus contrapartes. Primero, tenemos la fermentación tradicional, la que todos conocemos y hemos utilizado durante milenios. Aquí, los microorganismos como bacterias, levaduras y mohos se utilizan para transformar un alimento completo, modificando su sabor, textura, aroma y crucialmente extendiendo su vida útil. El sustrato es un alimento complejo y el resultado es ese mismo alimento, pero bioquímicamente alterado. Pensemos en el yogur. Inoculamos leche con bacterias ácido-lácticas. Estas bacterias consumen la lactosa y la convierten en ácido láctico. Este ácido reduce el pH, coagulando las proteínas de la leche para crear esa textura cremosa y aportando el sabor ácido característico. Luego, un paso más allá, tenemos la fermentación de biomasa. En este caso, el objetivo no es transformar un alimento, sino cultivar y cosechar el propio microorganismo en grandes cantidades
porque este es rico en proteínas y otros nutrientes. El microorganismo en sí mismo se convierte en el ingrediente. El ejemplo por excelencia es la micoproteína. Se cultiva un hongo filamentoso, Fusarium venenatum, en grandes fermentadores. Se le alimenta con glucosa y nutrientes para que crezca rápidamente. La masa fúngica o micelio se cosecha, se trata y se procesa para crear un ingrediente con una textura fibrosa muy similar a la de la carne de pollo, alto en proteína y fibra. Y finalmente, llegamos a la vanguardia, la frontera de esta tecnología, la fermentación de precisión. Aquí es donde la verdadera magia ocurre. No cosechamos el alimento transformado ni la biomasa del microorganismo. Cosechamos una molécula específica y pura que el microorganismo ha sido programado para producir. Utilizamos microorganismos, levaduras, bacterias u hongos y los modificamos genéticamente para que actúen como fábricas celulares especializadas. A diferencia de los aislados proteicos vegetales que simplemente separan y concentran proteínas ya existentes en una planta, la fermentación de precisión crea moléculas orgánicas complejas desde cero, siguiendo un plano genético. Podemos producir casi cualquier molécula orgánica. Y quiero reiterar un punto fundamental. Aunque el proceso utiliza un organismo genéticamente modificado como catalizador, el producto final que llega al consumidor es un ingrediente puro, acelular y completamente libre de cualquier material genético modificado. La purificación es tan rigurosa que el agente productor se elimina por completo. La fermentación de precisión no es un experimento, es una tecnología madura, validada y regulada que ha estado presente en nuestras vidas durante más de 40 años. El ejemplo más poderoso proviene del campo de la medicina, la insulina. Antes de 1982, la insulina se extraía de páncreas de cerdos y vacas, un proceso ineficiente que conllevaba riesgos de reacciones alérgicas. El gran avance se produjo cuando se logró producir insulina humana recombinante. El primer microorganismo elegido para esta tarea fue la bacteria Escherichia coli. ¿Y por qué E. coli? Por varias razones estratégicas. Primero, su velocidad de reproducción es asombrosa. En condiciones óptimas puede duplicar su población cada 20 a 30 minutos. Segundo, su genoma es increíblemente bien conocido y es relativamente fácil de manipular genéticamente. Y tercero, es muy económica de cultivar, ya que requiere medios de cultivo simples y baratos. Y en nuestra industria alimentaria tenemos el caso de la quimosina, la enzima del cuajo para fabricar queso. Tradicionalmente se extraía del cuarto estómago de terneros lactantes. En 1990, la FDA aprobó la primera quimosina producida por fermentación, convirtiéndose en la primera enzima producida artificialmente autorizada para su uso en alimentos. Los microorganismos seleccionados para esta tarea fueron principalmente el hongo Aspergillus niger. El resultado fue una quimosina que hoy en día se utiliza en la gran mayoría de la producción mundial de queso. ¿Cómo funciona exactamente este proceso? ¿Cómo pasamos de un código genético en una computadora a un ingrediente puro y funcional? El proceso se puede dividir en 3 fases clave: la programación, la producción y la purificación. La primera fase es la ingeniería de cepas o programación. Todo comienza con la elección de nuestro trabajador microbiano. Comúnmente se usan levaduras como Pichia pastoris o Saccharomyces cerevisiae, u hongos filamentosos como Trichoderma raceyi. Se eligen por su seguridad, ya que muchos tienen un largo historial de uso seguro en alimentos con estatus GRAN o generalmente reconocidos como seguros, su robustez en entornos industriales y su increíble eficiencia para secretar proteínas. Luego,
Utilizando herramientas de edición genética de alta precisión como CRISPR-Cas9, insertamos una secuencia de ADN en el genoma del microorganismo. Esta secuencia es, literalmente, la receta digital para producir la molécula que queremos. La segunda fase es la fermentación controlada. Una vez programados, estos microorganismos se cultivan en un bioreactor. Dentro se les proporciona un alimento o sustrato que generalmente consiste en azúcares simples, como la glucosa o la sacarosa, además de una fuente de nitrógeno y micronutrientes. Cada parámetro, temperatura, pH, niveles de oxígeno disuelto, agitación, se monitoriza en tiempo real con sensores y se ajusta automáticamente para mantener las condiciones óptimas para la máxima productividad. Finalmente, la purificación final. Esta es la fase más crítica y a menudo la más costosa, pudiendo representar hasta el 60% o más de los costos totales de producción. Primero, se cosecha el caldo de cultivo, separando las células microbianas del líquido donde han secretado nuestra molécula objetivo, mediante técnicas como la centrifugación o la filtración. Luego, a través de microfiltración, la ultrafiltración y la cromatografía, se aísla la molécula con una precisión increíble. Se eliminan impurezas, toxinas potenciales y cualquier residuo del microorganismo. El resultado final es un ingrediente estable, con una pureza que puede superar el 99% y completamente libre del organismo huésped. Ahora exploremos cómo esta tecnología está siendo aplicada hoy para resolver algunos de los mayores desafíos en la industria alimentaria, enfocándonos en 3 áreas clave: lácteos, huevo y carne. Para los tecnólogos de alimentos, este es quizás el avance más emocionante. Las proteínas lácteas bioidénticas son proteínas como la caseína y el suero, que son molecularmente idénticas a las producidas por las vacas, pero cultivadas por microorganismos. La caseína es la responsable de que el queso se derrita, se estire y forme hilos. Sin ella, los quesos veganos a menudo tienen una textura gomosa o no se funden correctamente. El suero, compuesto principalmente por beta-lactoglobulina, es clave para la textura cremosa del yogur, la capacidad de aireación en postres y la nutrición en batidos de proteínas. La fermentación de precisión se decidió como la única vía para obtener estas proteínas sin animales y sin los problemas de una enorme huella ambiental. Uno de los organismos más exitosos para producir proteína de suero es el hongo filamentoso, Trichoderma resei. Este hongo es un supersecretor de proteínas por naturaleza. Los científicos lo han modificado genéticamente para que secrete la proteína de suero de leche bovina con una eficiencia increíblemente alta, lo que abarata el proceso de purificación. Para la caseína, que es más compleja de producir porque forma micelas, se están utilizando levaduras como Pichia pastoris. Ya pueden encontrar en el mercado estadounidense helados que utilizan proteína de suero no animal para lograr una cremosidad y una sensación en boca indistinguibles de un helado lácteo premium. Ahora bien, en el caso del huevo, la proteína más abundante es la ovoalbúmina. Las alternativas a base de plantas a menudo fallan en una o más de estas áreas. La decisión de producirlas por fermentación de precisión vino de la necesidad de un ingrediente funcional, consistente y más sostenible, desacoplado de la volatilidad de la industria avícola, que es susceptible a brotes de gripe aviar y fluctuaciones de precios. Se han utilizado diversas levaduras, que han sido optimizados para la producción de proteínas recombinantes a escala industrial. Finalmente, la proteína hemo para sabor cárnico. ¿Qué hace que la carne sepa a carne? Uno de los componentes clave es la proteína hemo.
Esta es una molécula que contiene hierro y es responsable del color rojo de la carne cruda y, crucialmente, del sabor y aroma metálico y rico que se desarrolla durante la cocción. Las alternativas vegetales carecían de este factor. Se decidió que la única forma de conferir una auténtica experiencia cárnica a un producto vegetal era añadirle esta molécula. Para producirla, los científicos tomaron el ADN de las raíces de la planta de soya, que producen una proteína hemo llamada legemoglobina en sus nódulos. Insertaron este código genético en una cepa de la levadura Pichia pastoris. El uso más famoso de esta tecnología está en las hamburguesas vegetales diseñadas para replicar la experiencia de la carne de res. Al añadir la proteína hemo, estas hamburguesas tienen un color rosado en el centro cuando están crudas, sangran jugos rosados en la parrilla y desarrollan un perfil de sabor y aroma durante la cocción, que es notablemente similar al de la carne molida. Donde el valor económico de la fermentación se dispara es en la capacidad de producir ingredientes especializados, que son difíciles o imposibles de obtener de forma convencional. Tradicionalmente, el colágeno se extrae de fuentes animales, como la piel y los huesos de ganado bovino, porcino o de pescado. La fermentación de precisión ofrece una solución radical. Permite producir colágeno recombinante, que no solo es vegano y libre de estos riesgos, sino que puede ser bioidéntico al colágeno humano. Ahora hablemos de una de las proteínas bioactivas más valiosas que podemos producir, la lactoferrina. La lactoferrina es una glicoproteína multifuncional que se encuentra en la leche materna y otras secreciones corporales. Es un componente crucial del sistema inmunológico innato del recién nacido. Su importancia radica en sus múltiples funciones. Secuestra el hierro libre, un mineral esencial que las bacterias patógenas necesitan para crecer. Ayuda a regular la respuesta inflamatoria y promueve el desarrollo de un sistema inmunológico saludable. Fomenta el crecimiento de bacterias beneficiosas, como las bifidobacterias, actuando como un prebiótico. La leche de vaca contiene lactoferrina, pero en concentraciones hasta 10 veces menores que la leche humana. Extraerla y purificarla de la leche bovina es un proceso extremadamente caro, lo que hace que su adición a las fórmulas infantiles sea un diferenciador premium. La fermentación de precisión es disruptiva en este campo. Permite producir lactoferrina humana recombinante, que es bioidéntica a la que produce una madre lactante, de una manera mucho más escalable y económica. El sector de los lípidos es un área de crecimiento rapidísimo, esencial para mejorar los análogos vegetales. Una de las mayores quejas sobre las carnes vegetales es que pueden ser secas o carecer de la rica sensación en boca de la grasa animal. Las grasas vegetales, como el aceite de coco o de girasol, tienen puntos de fusión diferentes y no se comportan igual durante la cocción. La tecnología de la fermentación nos permite cultivar lípidos con estructuras que imitan las grasas animales. Mediante ingeniería genética, se puede programar levaduras para que produzcan grasas con perfiles de ácidos grasos específicos y puntos de fusión diseñados, recreando la sensación en boca y la jugosidad de la grasa animal. Los ácidos grasos omega 3 esenciales, como el DHA y el EPA, son cruciales para la salud cerebral y cardiovascular. La fuente principal es el salmón, lo que contribuye a la sobrepesca. Los peces no producen omega 3, los acumulan al comer microalgas. La fermentación de precisión va directamente a la fuente. Se cultivan microalgas en fermentadores. Esto permite una producción de aceites ricos en DHA y EPA de altísima pureza, sin impacto en los océanos y libres de contaminantes. La fermentación es, de hecho, el método de producción industrial para muchas vitaminas utilizadas en la fortificación de alimentos y suplementos. La vitamina B2,
riboflavina, que también funciona como un colorante amarillo natural. Se produce industrialmente usando microorganismos como la bacteria Bacillus subtilis, un método mucho más eficiente y sostenible que la síntesis química. Para la industria de sabores, la fermentación de precisión es una herramienta transformadora. Nos permite producir moléculas de aroma idénticas a las naturales, pero sin la volatilidad de la agricultura. Por ejemplo, la vainillina, el principal compuesto de sabor de la vainilla. Menos del 1% de la vainillina mundial proviene de las orquídeas de vainilla debido a su altísimo costo. La alternativa sintética a partir de petroquímicos no puede etiquetarse como natural. La fermentación de precisión llena este vacío. La levadura Saccharomyces cerevisiae, modificada para convertir azúcares en ácido ferúlico y luego en vainillina. El producto final es bioidéntico al de la orquídea. Finalmente, una de las aplicaciones más fascinantes, las proteínas dulces. Proteínas como la bratzeína, la monelina y la taumatina son moléculas que se encuentran en frutas exóticas de África Occidental que son extremadamente difíciles de cultivar a escala comercial. La taumatina, por ejemplo, proviene de la fruta catenfe y su extracción es costosa y el suministro es limitado. La fermentación de precisión es la única vía viable para producir estas proteínas de forma económica y en cantidades suficientes. El sector de los lípidos es un área de crecimiento rapidísimo, esencial para mejorar los análogos vegetales. Una de las mayores quejas sobre las carnes vegetales es que pueden ser secas o carecer de la rica sensación en boca de la grasa animal. Las grasas vegetales, como el aceite de coco o de girasol, tienen puntos de fusión diferentes y no se comportan igual durante la cocción. La tecnología de la fermentación nos permite cultivar lípidos con estructuras que imitan las grasas animales. Mediante ingeniería genética, se puede programar levaduras para que produzcan grasas con perfiles de ácidos grasos específicos y puntos de fusión diseñados, recreando la sensación en boca y la jugosidad de la grasa animal. Los ácidos grasos omega 3 esenciales, como el DHA y el EPA, son cruciales para la salud cerebral y cardiovascular. La fuente principal es el salmón, lo que contribuye a la sobrepesca. Los peces no producen omega 3, los acumulan al comer microalgas. La fermentación de precisión va directamente a la fuente. Se cultivan microalgas en fermentadores. Esto permite una producción de aceites ricos en DHA y EPA de altísima pureza, sin impacto en los océanos y libres de contaminantes. La economía de esta tecnología no sigue la lógica de la agricultura tradicional. En cambio, sigue la lógica de la tecnología, muy similar a la ley de Moore que vimos con los microchips, o a la caída de costos en la secuenciación del genoma. Los costos están cayendo de manera exponencial, impulsados por mejoras en la biología sintética, la inteligencia artificial para el diseño de cepas y la optimización de procesos. Observemos la trayectoria que esto está creando. Entre 2021 y 2022 ya comenzamos a ver los primeros hitos de paridad de costos. Las proteínas de fermentación de precisión, especialmente las de alto valor, comenzaron a alcanzar precios similares a sus contrapartes de origen animal. La proyección más sólida, compartida por analistas líderes en el sector, es que alcanzaremos la paridad de precios con la mayoría de las proteínas animales convencionales en algún punto entre 2025 y 2030. Pero la verdadera disrupción ocurre después de alcanzar la paridad. Para el año 2030, se estima que las proteínas producidas por fermentación de precisión costarán 5 veces menos que las proteínas animales tradicionales. Esto cambiará las reglas del juego por completo. Cuando la opción más limpia, ética y funcional es también, por un amplio margen, la más barata,
la transición del mercado se acelera de forma masiva. Ambientalmente, las cifras son sencillamente asombrosas. Los análisis de ciclo de vida comparativos muestran que, en comparación con la producción convencional, podemos lograr hasta un 76 a 97% de reducción en emisiones de gases de efecto invernadero, un 94 a 99% de ahorro de agua dulce y hasta un 90% menos de uso de tierra. No estamos hablando de mejoras incrementales del 5 o 10%. Estamos hablando de un cambio de paradigma completo en la eficiencia de nuestros recursos. Adicionalmente, la producción en bioreactores es inmune a las sequías, las inundaciones, los brotes de gripe aviar o las tensiones geopolíticas que afectan a las cadenas de suministro agrícola, fortaleciendo la seguridad alimentaria global. Por supuesto, el camino hacia la adopción masiva no está exento de obstáculos. Además del desafío de la infraestructura que ya mencionamos, el panorama regulatorio es quizás el factor más complejo y el que más influye en la velocidad de la innovación. Actualmente, no existe una alineación global, lo que crea un mercado de dos velocidades. Los marcos regulatorios varían enormemente, principalmente en una cuestión filosófica. Se regula el proceso de producción o el producto final. En Estados Unidos, la FDA ha adoptado un enfoque basado en el producto. Si una empresa puede demostrar que su ingrediente producido por fermentación es molecularmente idéntico a un ingrediente que ya tiene un largo historial de consumo seguro y que el proceso de purificación elimina cualquier residuo del microorganismo, el producto puede ser considerado seguro. En la Unión Europea, el enfoque es mucho más precautorio y centrado en el proceso. Los ingredientes de fermentación de precisión caen bajo la regulación de nuevos alimentos, Novel Food. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, realiza una evaluación de riesgos extremadamente rigurosa que no solo analiza el producto final, sino también el microorganismo genéticamente modificado utilizado en el proceso, aunque éste no esté presente en el ingrediente. Recientemente, la EFSA ha publicado guías más claras para nuevos alimentos y la aprobación de varios ingredientes está en etapas avanzadas, lo que sugiere que el camino, aunque lento, se está despejando. El mayor problema hoy en día es lo que la industria llama el cuello de botella de la fermentación. Existe una escasez mundial de capacidad de fermentación a gran escala que sea de grado alimentario. Esto se debe a dos razones principales. La mayoría de las instalaciones de fermentación a gran escala existentes son antiguas, con más de 40 años, y fueron construidas para la industria farmacéutica. Segundo, construir nuevas plantas biotecnológicas desde cero es una tarea monumental. Requiere una inversión masiva de capital que puede superar fácilmente los $100 millones por instalación. El segundo gran desafío está directamente ligado a la viabilidad económica, el costo de las materias primas. La rentabilidad del proceso depende críticamente del costo del alimento que le damos a nuestros microorganismos. Actualmente, la industria opera principalmente con azúcares tradicionales de primera generación, como la glucosa de maíz o la sacarosa de caña. Estos azúcares son el principal impulsor de costos en todo el proceso de fermentación. Por eso, la innovación se está moviendo en dos direcciones, clave para el futuro. Materias primas de segunda generación. Se trata de azúcares derivados de biomasa no alimentaria, como residuos agrícolas o biomasa forestal. Materias primas de tercera generación. Esta es la verdadera frontera. Se trata de enseñar a los microorganismos a alimentarse de moléculas mucho más simples, baratas y abundantes, como el metanol, el etanol, el ácido fórmico o incluso directamente de gases como el dióxido de carbono o el metano.
llegamos a la pieza más importante y, a menudo, la más difícil del rompecabezas: el consumidor. Podemos tener la mejor tecnología, la regulación más clara y la economía más favorable, pero sin la confianza y aceptación del público, esta revolución no alcanzará su máximo potencial. El desafío es enorme, porque no solo luchamos contra la falta de información, sino también contra una activa desinformación y preocupaciones éticas legítimas que deben ser abordadas con honestidad. La conversación pública sobre esta tecnología a menudo se ve secuestrada por narrativas que pueden retrasar su adopción, el argumento de lo no natural y jugar a Dios. Este es un poderoso argumento emocional. La desinformación a menudo ignora que los humanos hemos modificado genéticamente organismos durante milenios a través de la cría selectiva, seguridad y el fantasma de los OGM. Este es el campo de batalla principal. La desinformación fusiona deliberadamente el proceso, que usa un organismo genéticamente modificado, con el producto que está libre del organismo. Se crea la falsa impresión de que el consumidor está comiendo un organismo modificado, cuando en realidad está consumiendo una proteína o molécula pura, de la misma manera que la quimosina en el queso que hemos comido durante 30 años. Como tecnólogos en alimentos, nutriólogos y médicos, somos las voces más confiables en la conversación sobre alimentos, seguridad y salud. Somos guardianes de la ciencia y del bienestar público. Nuestro rol es educar y traducir la ciencia compleja en información veraz, accesible y relevante para el consumidor. Enfocarse en los porqués. En lugar de solo explicar el cómo, debemos enfocarnos en por qué. Esta tecnología es importante. Menos emisiones, menos uso de agua, productos libres de lactosa, suministro estable de nutrientes, etc. Debemos trabajar con las empresas para desarrollar un lenguaje de etiquetado que sea transparente y fácil de entender. Ayudarles a evitar el uso de términos confusos. Un etiquetado que diga: contiene proteína de suero no animal producida por fermentación. Es claro y genera confianza. Habiendo analizado el presente y los desafíos, permítanme concluir con una visión tangible de hacia dónde nos dirigimos, cómo se verá el futuro de la alimentación gracias a esta tecnología. Para 2030, la fermentación de precisión habrá transformado completamente la industria alimentaria. Esta transformación se apoyará en 3 pilares revolucionarios. Primero, el costo. Se estima que para 2030, las proteínas producidas por fermentación de precisión costarán 5 veces menos que las proteínas animales tradicionales. La nutrición de alta calidad se volverá más accesible para más personas, redefiniendo la economía de nuestra canasta básica. Segundo, las emisiones. La producción de estos ingredientes será hasta un 97% más limpia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Tercero, el agua. La eficiencia en el uso de recursos será asombrosa, con una producción que requiere hasta un 99% menos de agua dulce que los métodos tradicionales. En un mundo cada vez más afectado por la escasez de agua, esta eficiencia no es solo una ventaja, es una necesidad. Para concluir, la fermentación de precisión representa mucho más que una simple innovación tecnológica. Es una revolución que redefine fundamentalmente cómo producimos, consumimos y pensamos sobre los alimentos. Es una tecnología ya validada, con décadas de éxito probado en los sectores farmacéutico y alimentario. Su impacto será transformador, no solo por su drástica reducción en el uso de recursos, sino por las nuevas capacidades funcionales y nutricionales que nos ofrece. La convergencia de una economía cada vez más favorable, beneficios de sostenibilidad innegables y una tecnología que avanza a pasos agigantados
hace que esta transición sea, en mi opinión, inevitable. Ofrece una caja de herramientas sin precedentes para crear la próxima generación de alimentos deliciosos y funcionales. Para los nutriólogos y médicos, representa una fuente de nutrición de altísima calidad, limpia, segura y personalizable para abordar desafíos de salud específicos. Y para todos nosotros, como comunidad de expertos, representa un llamado a la acción para liderar la conversación pública con base en la ciencia y la ética. La fermentación de precisión no es solo una nueva forma de hacer ingredientes, es una nueva forma de pensar sobre la comida. Y apenas estamos comenzando a rascar la superficie de su potencial. Muchísimas gracias por esta presentación, Eduardo Molina. La verdad, apreciamos muchísimo que hayas querido compartir estos conocimientos y desde luego te admiramos mucho siempre por tu extenso conocimiento de todo lo referente a tecnología de alimentos, a ingredientes, a sus usos, sus propiedades. Bueno, eres toda una enciclopedia al Muchas respecto gracias. y más con este tema tan innovador y tan importante que es el futuro, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Quería yo preguntarte algunas cuestiones, sobre todo porque por tus compromisos de trabajo no pudiste estar con el público el día de hoy, pero bueno, es algo que yo creo que puede ser común a las otras personas que vayan a escuchar la conferencia. Eh, Correcto. ¿En México hay las condiciones para esta tecnología? Eh, pues sí, realmente sí. Hay varias instituciones que ya están trabajando en esta tecnología de la fermentación de precisión. Una de ellas es la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo sé que también el Tecnológico Monterrey está trabajando. De hecho, tienen un área de proteínas en el Tec de Monterrey. Y han estado trabajando en el desarrollo de proteínas a partir de fermentaciones, de elaboración mediante microorganismos. Entonces, sí, sí hay las condiciones y pues obviamente esto se está haciendo en conjunto con las universidades y colaborando con empresas privadas, ¿no? Em, pero pues pienso que en el futuro sí debe haber más más recursos por parte de nuestras autoridades para avanzar en este campo, ¿no? Ok, entonces todavía no hay un escalamiento a nivel industrial, no hay alguna industria en México que todavía lo haga. De Sí, momento, bueno, hay una empresa que sí está invirtiendo en esto, que como te decía, estaba trabajando con el Tecnológico Monterrey. Yo el año pasado estuve en contacto con ellos, ya perdí un poquito el contacto, pero sí sé que sí en el área de Monterrey se está trabajando fuerte en la elaboración de proteínas a partir de microorganismos. y no es algo pues interesantísimo. Y bueno, también me cuestioné esto, que si los bioreactores suponen toda una inversión económica. O sea, al final de cuentas pueden haber pues mucho ahorro de agua. Esto es algo muy importante a nivel ecológico, de desgaste de tierras, animal, etcétera, de personal. Pero los bioreactores pues es una inversión económica importante y técnica. Hay que capacitar mucho a la gente. Pues cada vez hay más biotecnólogos, ¿verdad? Además de contar con instalaciones especializadas y personal muy capacitado. Eso te decía, si México está preparado, pues poco a poco con las empresas que pueden hacer sinergia, pues con un gobierno eh, que tal vez cambie las prioridades Así es. así y los recursos. Y se prevé algo a escala mundial, pues es parte de lo que contestabas, ¿qué países están a la cabeza en esto? Pues obviamente los Estados Unidos es un país que va muy avanzado en esto y varios países de Europa, entre ellos Alemania, entre ellos Italia.
Y sí, como tú mencionabas, el crear una generación de biotecnólogos, especializados en fermentaciones es muy importante. Creo que es una de las carreras de futuro. O sea, así como las carreras de tecnología que también están teniendo un gran auge, creo que la biotecnología en este momento debe ser una carrera de enfoque para mucha gente. Em, entonces sí, en cuanto a países avanzados, pues yo diría que más avanzado en los Estados Unidos, como yo menciono en mi conversación, en mi plática, ya desde los años 90. Uy, Bueno, en primer lugar, sí, la industria farmacéutica pues va de avanzada y sustancias como la insulina, pues ya que prácticamente toda se fabrica por fermentación de precisión y lo mismo que algunas vitaminas como la B2, la B12, ya toda es a base de fermentación. Y bueno, en el caso de alimentos, a partir de los años 90, pues a mí me tocó, yo trabajaba en aquel entonces en Pfizer. Y Pfizer en esa década tenía una división de ingredientes alimenticios y nosotros lanzamos al mercado junto con otra empresa que ahora es DSM, que antes se llamaba Gis Brocades. Lanzamos al mercado este cuajo microbiano, ¿no? Quimosina pura a partir de fermentación de precisión. Y pues ya todo el queso en todo el mundo, todo el queso madurado y fresco, ya todo se hace con cuajo microbiano, ya prácticamente no se utiliza el cuajo natural. eso, eso que bueno, que para los que somos así, pro animales, pues la ternera se sigue consumiendo, ¿verdad? Qué remedio, pero bueno, pues sí es más eficiente esto. Eh, entonces, ¿cuáles son los productos que más se manejan a nivel mundial como ingredientes, como aditivos o como Ajá. coadyuvantes, como este cuajo, o alimentos? Sí, sí, bueno, pues como mencionaba, creo que uno de los ingredientes que estuvo de avanzada fue la quimosina pura, que Ujú, pues ya en todo el mundo se utiliza. Y además es fabuloso porque antes cuando utilizabas el cuajo, pues no sabías en qué momento iba a cuajar la leche porque pues tenías variaciones en el contenido de la enzima. Ahora pues ya estás seguro de cuánto te va a cuajar la leche y tienes más continuidad en tu proceso. Bueno. Eh, Otros ingredientes que están ahorita siendo investigados muy fuertemente y sobre todo por ahora por las em, prohibiciones que quieren hacer de todos los colorantes artificiales, pues se están investigando muchos colorantes a partir de hongos y levaduras. Ya hay avanzada en cuanto a colores rojos, a colores amarillos, como metabolitos de la fermentación, que ujú, son también muy estables, muy interesantes. Como mencionaba, las vitaminas, también vitamina B2, vitamina B12, ya todas se fabrican mediante fermentaciones. ujú, En cuanto a productos alimenticios, pues ya en Estados Unidos ya hay marcas de leche que están elaboradas, incluso le ponen en la etiqueta animal free, o sea, libre de animales, y son leches elaboradas con proteínas idénticas a las naturales, o sea, caseínas, lactoglobulinas, todas elaboradas mediante fermentación, mediante el uso de bacterias y hongos y levaduras. Obtenemos las caseínas, todas las fracciones de caseínas y las lactoalbuminas, entonces, y lactoglobulinas. Entonces se mezclan y ya tenemos marcas de leche elaboradas sin animal y también ya algunas marcas de helados en los Estados Unidos. guau. Otros productos que están muy también incrementando su producción es el colágeno, o Uy, sea, sí, muy sí, la, loco. la grenetina y el colágeno. Ujú, También la albúmina de huevo, o sea, ya
sin ser de origen animal, o sea, sin venir del huevo, sino es albúmina también idéntica a la natural, elaborada mediante fermentaciones. Y bueno, la lista va incrementándose día con día. ¿Y estos los hacen con organismos genéticamente modificados también a veces? Sí, bueno, prácticamente todos los organismos que hacen estas fermentaciones son modificados genéticamente, aunque no estamos haciendo como en el caso de los granos, integrando DNA animal en DNA vegetal, sino que en el caso de los microorganismos lo que hacemos es, por ejemplo, obtener, no sé, DNA el DNA, por ejemplo, que es responsable de la creación de, de la caseína, en la leche a partir de un animal. Entonces, esa fracción del DNA se le incorpora al microorganismo para que éste pueda producir esa caseína a partir de fermentación y de metabolito, ¿no? Entonces, ¿Mm? sí, sí, pues mucho que está ayudando a identificar qué tipo de microorganismos y qué parte de los genomas es la que tenemos que utilizar para hacer estos organismos, pues es la inteligencia artificial. Entonces, esta nos va a estar ayudando en el futuro a identificar más y más organismos y partes del genoma para tener este tipo de productos, ¿no? Claro, actualizadísimo como siempre. No, gracias. Sí, sí, sí. Em, en cuanto a la recuperación de microorganismos, el costo, ¿cómo se hace? Sí, porque tú decías, el producto está libre, eso es como una gran ventaja, ¿no? Pero también a ti como productor te conviene quedarte con tus bichitos, ¿no? Así, Sí, hay que cuidarlos mucho. sí, bueno, obviamente pues tú tienes tus cepas almacenadas en tus cultivos, en tus laboratorios y esas las haces que vayan, o sea, que el cultivo vaya creciendo y después ya lo inoculas al fermentador, pero ya los residuos de microorganismos que quedan, y este es un tema así importante porque mucha gente diría, bueno, es que estoy comiendo organismos genéticamente modificados, y pues la realidad es que no, o sea, lo que estás alimentando, con lo que te estás alimentando es con la proteína pura, o sea, el producto puro, idéntico al natural. Lo que estamos haciendo es tomar el caldo de cultivo y purificarlo mediante eh, purificaciones, por ejemplo, en ultrafiltradores, en los que todas las células se quedan atrapadas y solamente la proteína pasa a través del ultrafiltrador. Y pues estás teniendo productos que son altamente puros en cuanto a la parte de la proteína, y que todo el residuo de la biomasa que quedó de la fermentación se queda retenida en todos estos filtros, ¿no? Y pues esa biomasa pues la puedes utilizar posteriormente como fertilizante, como fuente de Así. proteína, etcétera, ¿no? O sea, se usa en un ciclo nada más, no, no hay bibliotecas, así como bibliotecas, así no hay. No, no Pues, tienes pues, ahí tus cerotecas de sueros y bichotecas, así, no, no hay nada así. Pues realmente no, porque, o sea, ya en el proceso de purificación lo que haces es prácticamente matar Ah, al microorganismo y a la levadura, y ay, y pues se queda en forma de biomasa. ay, no, no, qué mal agradecidos somos, oye. Pues Ay, sí, sí, pero bueno, sí, yo pensaba en esto de los secretos industriales, la efectividad y que bueno, que el medio tenía que ser el medio de trabajo industrial prácticamente estéril, ¿no? Imagínate que se te contamine un bioreactor, te sí, sale otra cosa, ¿no? sí, Ajá. definitivo, tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ujú. Bueno,
Esto es que sí lo abordaste, ¿eh? La percepción del productor, el inversionista en nuevas tecnologías, el gobierno, el consumidor. Desafortunadamente hay poca información y desinformación. Pues es con conferencias como esta, Lalo, la verdad, Sí, que nos quite el miedo y que vean muchas ventajas. sí, correcto. Pues como todo, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener mucho cuidado y no caer en el ejemplo de los organismos genéticamente modificados como son el maíz, el algodón, la soya, este, que pues en su momento no fueron bien, comunicados y que pues ahora, pues sí se creó un grupo de personas que están en contra de esto y que han sido los promotores de la no utilización de estas semillas. Entonces, lo que ahora que estamos nosotros iniciando con esta tecnología y que está cada vez siendo más utilizada, pues es que todos nosotros como tecnólogos en alimentos, como nutriólogos, como médicos, comprendamos muy bien de qué se trata, sepamos muy bien cuál es el proceso, eh, eh, identifiquemos bien de que los materiales que se obtienen de estas tecnologías son materiales puros e idénticos al natural y que no hay presencia del organismo genéticamente modificado en el consumo de este producto, ¿no? Pues creo que sí debe haber una gran difusión, una gran comprensión, sobre todo una gran comprensión de nosotros como técnicos para poder comunicar al consumidor esta tecnología de una manera más amigable, más y que pueda ser aceptada por el consumidor, ¿no? Porque eso es eso yo creo que va a ser una de las cosas más importantes a futuro, el que nuestros consumidores estén seguros de de que esta tecnología pues beneficia a la humanidad, ¿no? Pues sí, y yo te digo pues con todo orgullo y con mi felicitación que ya lo has hecho. Ya has, pues aumentado este conocimiento, ya has disipado muchísimas dudas que seguramente saldrán más. Y bueno, pues tal vez que te volvamos a invitar para ver qué progresos han habido, porque sí, suena muy, muy, muy interesante. Y bueno, también en esta época que se busca tanto la sostenibilidad, pues esta es una respuesta bien importante. Ujú. Sí, y sobre todo ahora que pues que todos estamos buscando alimentarnos con fuentes naturales, ya sea em, de vegetales, frutas, este, pues en general una alimentación más tendiendo a lo natural, pues comprender que esta tecnología nos ayuda a obtener proteínas idénticas a la naturaleza que al ser producidas mediante microorganismos, pues son prácticamente también naturales, ¿no? Porque incluso el alimento, el sustrato de estos microorganismos, pues muchas veces son mieles, melazas, fuentes de carbohidratos naturales Ujú. o sea, y en general todo el proceso, pues se podría considerar una fuente natural de alimentación, ¿no? Claro, claro que sí. Pues sí, pues muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, de parte del Instituto Nacional de Nutrición, pues te agradecemos esta brillantísima participación y te agradecemos tu conocimiento y te va a leer tu constancia. Pues Muchísimas, muchísimas gracias, Pili. al contrario, Estoy honrado por la presencia y pues cuando deseen, pues estamos a la orden. al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, Ya, por tu brillante participación con el tema de la fermentación de precisión como tecnología disruptiva en la producción de alimentos e ingredientes alimentarios. Se te hará llegar vía email.
También los invitamos a la siguiente sesión académica de nutrición y respuesta inmunitaria por Victoria Ramos Barragán de la Sociedad Mexicana de Inmunología y Nutriología, el martes 4 de noviembre de 9 a 10 a.m. También les recordamos que esta y todas las sesiones anteriores ya se encuentran disponibles en YouTube en Actualización y Nutrición y nos otorga constancia por la asistencia. Muchas gracias a todos por venir.